Bueno, buenas tardes a todos los televidentes que nos acompañan y que nos esperan miércoles a miércoles. Bueno, gracias a Carlín también, que nos acaba de presentar y de dar el pase. Para los que no me conocen, soy la doctora María José Baiviene, soy abogada, como bien lo dice en el videograf. Estoy en un espacio en el noticiero justamente tratando de brindar un servicio, una información o de aclarar determinadas dudas en cuanto a determinados temas, en cuanto a lo que puede ser familia, en todo lo que sea problemas familiares, todo lo que sea alimentos, lo que tiene que ver con nuestros niños. Lo que sea cuota alimentaria, régimen de comunicación, el cuidado personal, también la guarda de los niños, quienes tienen este derecho de solicitar la guarda de los niños, en qué casos se puede pedir la guarda de los niños, como así también, se desarrolló en algún programa y también lo vamos a desarrollar nuevamente más adelante. Cuando hablamos de lo que es violencia familiar, violencia hacia nuestros adultos mayores también. Pero hoy principalmente vamos a hablar de en qué casos corresponde justamente que la abuela, en este caso, o el abuelo, puede ser materno o paterno, pueden iniciar este pedido justamente de guarda hacia los niños. Hablamos justamente cuando los progenitores, es decir, los padres de los niños, tienen algún problema, ya sea alguna adicción o algunos se encuentran privados de su libertad, o también hay casos donde los tienen bajo su cuidado, pero lamentablemente no ejercen los cuidados que deben ejercer hacia los niños, es decir, no los escolarizan, los maltratan, los golpean, no se hacen cargo, no los alimentan, no los vacunan. Entonces, en todos estos casos, quienes son los encargados y los legitimados de denunciar para poder de alguna manera rescatar a estos niños, son los abuelos, sean los abuelos maternos o sean los abuelos paternos, porque se acercan justamente al estudio que se encuentra acá ubicado en calle 895, esquina 810, acá muy cerquita del canal. Se acercan justamente con esta problemática donde me manifiestan que su hijo se casó con una señora, tienen determinada cantidad de niños y ella escucha o ve cómo golpea a los niños, cómo los maltrata, cómo no los alimenta, o a veces lo manda a la escuela, a veces no, o que la madre no se encuentra en el domicilio, y no es precisamente porque sale a trabajar, porque hay muchas madres que tienen que dejar sus niños tal vez al cuidado o de algún familiar, o al cuidado del padre mismo, o al cuidado de algún también tercero, alguna niñera, alguna persona que sea familiar, para poder salir a trabajar. En este caso estamos hablando de una cosa, pero hay casos donde las madres no salen justamente a trabajar, sino salen a pasear, a bailar con sus amigos, y no se hacen cargo, en este caso, de los pequeños, de los niños o de las niñas, como establece nuestro Código Civil. Entonces, estamos hablando de personas, de seres que están en una etapa de vulnerabilidad, que sí o sí necesitan de la asistencia y del cuidado justamente de los adultos, de las personas adultas responsables, de los familiares justamente, pero a veces tampoco la justicia puede actuar si no tiene conocimiento acerca de qué es lo que realmente pasa. De hecho, hubo un caso muy reciente de una chiquita que fue en San Miguel del Monte, creo que fue, donde la nena fue sustraída, fue privada de su libertad justamente por una vecina que justamente quería tener bajo su cuidado a esta niña, y también es que tampoco la niña quería encontrarse al cuidado de su madre, porque según dice que su madre ejercía mucha violencia sobre ella, tenía un padrastro justamente que la había violado en determinadas oportunidades. Entonces, estamos hablando de que los niños se encuentran
en una situación de vulnerabilidad y que a veces la justicia tarda en llegar, principalmente porque, bueno, la justicia puede actuar de oficio cuando hablamos de un caso que es de trascendencia, un caso que la justicia lo puede ver o porque algún vecino denunció, o la justicia lo puede ver porque algún vecino envió a la policía o el colegio, porque a veces los colegios, justamente aquellos chicos que tienen la oportunidad de ir a un colegio, digo esto así porque justamente en la mayoría de los casos estos niños que se encuentran en este estado de violencia o en este estado de abandono, lamentablemente en la mayoría de los casos ni siquiera son escolarizados, ni siquiera tienen la oportunidad de ir al colegio porque los padres no los mandan, no se ocupan, y bueno, pero aquellos que sí tienen la oportunidad de ir al colegio, y a veces los docentes observan determinados comportamientos de los niños, determinados comportamientos ya sea de violencia con sus compañeros o con su persona misma también, y bueno, y a través del gabinete escolar que tiene cada colegio, que justamente este gabinete está integrado por psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, intervienen y empiezan a tratar de dilucidar de alguna manera la problemática por la cual está atravesando aquel niño, y si hablamos de una problemática ya que excede, como hablamos de maltrato infantil, de abuso infantil, ya en estos casos el gabinete escolar tiene la obligación, tiene la responsabilidad de darlo a conocer justamente en la departamental de niñez que pertenezca, depende la jurisdicción del departamento al cual pertenezcan, depende si es el departamento de Quilmes, si es la localidad de Lanús, estamos hablando del departamento judicial de Lanús. Entonces, justamente el gabinete lo que tiene que hacer es poner en conocimiento a niñez justamente del lugar en el que asiste al colegio este niño, y a través de ahí ya empieza a intervenir niñez, empiezan a intervenir también los asistentes sociales para poder evaluar, poder ver cuál es la situación en la que se encuentra el niño o los niños, porque en la mayoría de los casos hablamos de hermanitos que son numerosos, y que bueno, y hay que ir y hay que ver cuál es la situación en la que se encuentran, y bueno, se encuentran con un panorama a veces no del todo alentador, y es ahí donde ya bueno, toma intervención el juzgado de familia, dependiendo, vuelvo a repetir, del departamento judicial, y es ahí donde se empieza con una investigación, judicial. Cada uno de los profesionales, sean los psicólogos, los psiquiatras y también los trabajadores sociales, también los asistentes sociales, son los encargados de brindar un informe justamente al Poder Judicial para que el Poder Judicial pueda intervenir y pueda tomar las decisiones conforme a derecho y conforme a los derechos nada más y nada menos que de nuestros niños. A veces, cuando vuelvo al caso de que los niños no son escolarizados, no tienen esta posibilidad justamente de ir a la escuela, entonces no hay quien pueda ver el estado en el que se encuentran. También hay muchos niños que se encuentran con bajo peso, entonces bueno, es ahí donde cabe la responsabilidad justamente a los abuelos. En este caso hay casos donde los abuelos no se pueden hacer cargo tampoco de los niños por una cuestión de salud, por una cuestión económica también, pero bueno, no se les pide justamente que ellos se hagan cargo en este caso de los niños o que los puedan tener bajo su cuidado, bajo su guarda, pero sí que den a conocer a las autoridades, que den a conocer justamente para poder salvarlos a estos niños y para poder sacarlos a estos niños de este ambiente violento, de este ambiente tal vez de abuso o de este ambiente que no es apropiado para los niños. Entonces vuelvo a la importancia de que todos como adultos somos responsables al ver
Justamente si veo en mi barrio, veo a veces la gente también no se quiere meter, dice, bueno, no quiero un problema, y bueno, después cuando las cosas pasan, es ahí donde nos lamentamos y salen y dicen, sí, porque vimos, sabíamos, el padre le pegaba, también le pegaba a la madre, y bueno, es ahí donde nuestra sociedad recién empieza a lamentarse. Lamentablemente con los lamentos tampoco hacemos nada. A veces también son los propios padres, justamente después de una separación de papá y mamá del niño o de los niños, uno de esos niños, uno de los progenitores, en la mayoría de los casos, los niños se quedan al cuidado de su progenitora, al cuidado de su madre, y es ahí donde aquel padre, el progenitor, que en la mayoría de los casos es quien se va de la casa, es privado justamente de poder tener un vínculo justamente con el niño o con los niños, justamente porque quien entorpece ese vínculo paterno-filial es su progenitora, su madre. Es muy lamentable, yo lo veo permanentemente en el estudio. Normalmente las mujeres o las madres, en la mayoría de los casos, construyen una nueva familia, una nueva pareja, y es ahí donde empieza inclusive este tercero, que no es el padre de los niños, a decirle, no, que recién viene a verlo, que por qué no le pasa tanto, que por qué no le... Este tercero, que no tiene absolutamente nada que ver con los niños, ni nada que ver con el padre, empieza a meterse y empieza tal vez a entorpecer y a generar este quebranto entre el padre y los niños. Acá, sin querer, justamente fuimos a lo que es el régimen de comunicación, el régimen de visitas, que bueno, es el derecho que tienen justamente los progenitores, y son ellos quienes, al ser privados o al sufrir este impedimento de contacto, son ellos quienes tienen que reclamar, son ellos quienes tienen que asistir a la justicia, quienes tienen que poner en conocimiento de su señoría de este derecho tan importante que se los está privando a ellos como progenitores, y también a los niños, que justamente nuestros niños hoy son sujetos de derecho, como ya en algún momento lo he aclarado y lo vuelvo a aclarar. Hoy nuestra legislación, así como cambió el Código Civil, y en la mayoría de los casos sabemos que cambió por el divorcio, que no es lo mismo que antes, y fueron cambiando un montón de figuras en cuanto a nuestra legislación, a nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, que es nuestra ley de fondo, por la cual nosotros nos regulamos, nos encaminamos hacia un reclamo judicial. Cuando hablamos en el ámbito de familia, por supuesto que también tenemos nuestros códigos de procedimiento, por ejemplo acá en la provincia de Buenos Aires, y así cada una de sus provincias tiene su propio código de procedimiento, es decir, cómo vamos a seguir el procedimiento como bien lo establece el nombre. Y bueno, es ahí donde justamente cambia esta figura en cuanto a que el niño en el Código Civil anterior, era considerado un objeto de protección, es decir, un objeto nada más al cual había que proteger, y hoy por hoy nuestros niños, niñas u adolescentes, como bien lo establece el Código, son considerados sujetos de derecho. Por eso justamente los niños o los adolescentes tienen, a través de nuestros tribunales de familia, tienen justamente una representación legal con la figura del abogado del niño, que es quien, bueno, ya teniendo en cuenta si el niño se encuentra en una edad de madurez, es decir, hablamos de niños de 5, 6 y de ahí para adelante, o también niños un poco más grandes, siempre depende de cada niño. Hay niños que con 5 años son muy despiertos, se dan a entender fácilmente en cuanto al mensaje que quieren transmitir, otros tal vez no. Entonces siempre se evalúa primero para saber cada caso en particular, y bueno, y posterior a esto el niño tiene una representación legal, tiene un abogado, el abogado del niño, que justamente está para poder protegerlo, para poder tener en cuenta el interés superior del niño, y para poder representarlo y para poder determinar cuál es lo mejor en cuanto a este niño.
Porque bueno, también pasa, por ejemplo, en los divorcios. Antes en el divorcio estaba el abogado de papá, el abogado de mamá también, y bueno, y el niño estaba justamente protegido por el abogado, supongamos, de la madre. Hoy no pasa. Entonces, bueno, igualmente ya se nos hizo corto el tiempo, pero igualmente es importante que ante cualquier duda, ante cualquier consulta que puedan tener, se puedan comunicar a los teléfonos, puedan manifestar su inquietud y bueno, se puedan acercar también al estudio para poder charlarlo y para poder evaluar cada caso en particular y poder brindarle una asistencia. Bueno, me despido y los espero el próximo miércoles, Dios mediante. Gracias y hasta luego.